Ajul, Felagüen y Midagüen, bienvenidos una vez más a Diligencias Previas, aquí en su canal de YouTube Alta High Televisión. Le voy a decir un nombre muy conocido. ¿Quién no ha oído hablar de don Blas Cabrera y Felipe? El físico lanzaroteño don Blas Cabrera y Felipe. De hecho, dio nombre a un instituto de Arrecife, pero es conocido también a nivel internacional por su gran bagaje, por su extensa biografía y también por la persecución de la que fue objeto por parte de la dictadura franquista, lo que lo obligó a exiliarse en México tras la Guerra Civil Española. Blas Cabrera fue director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, rector de la Universidad Central de Madrid, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Física y Química y de los anales de dicha sociedad, conocido por todos a nivel internacional como físico experimental, cuyo campo fue mayormente el de la investigación de las propiedades magnéticas de la materia. Como decía, ampliamente reconocido a nivel internacional, su extenso currículum, valga la expresión, pues daría para varios programas televisivos, pero no es este el caso, porque el tema por el que hoy lo pasamos, lo citamos, es por lo que nadie conoce o casi nadie conoce él, y es que tenía y tiene una historia oculta. Se sabe, muy pocos saben, que en su vida privada realizó unos 60 documentos con 1500 páginas manuscritas que nunca hasta la fecha se han hecho públicas. ¿Por qué? Porque hasta este año 2025 esos documentos, ese legado oculto, permanece en manos privadas, como si alguien no quisiera que se hiciera pública los pensamientos privados de este alto personaje lanzaroteño reconocido a nivel internacional. Sobre esta historia oculta, sobre este legado oculto de don Blas Cabrera y Felipe, nos habla el profesor don Juan Alcántara Bello. Profundo conocedor ya me gustaría a mí, pero es difícil conocerlo cuando los papeles están que no se pueden encontrar por ninguna parte. Yo apenas tengo un par de cosas, de detalles, que podíamos, tirando de ellos, hacernos una idea del pensamiento de Blas Cabrera. En concreto, me acuerdo de una frase que leí que me impactó mucho, que decía que el átomo era un sistema eléctrico y no mecánico. Eso para mí fue revelador. Yo es como si estuviera en un cuarto oscuro y de repente se enciende una bombilla eléctrica y te da luz sobre el asunto. Y es que es un cambio radical. O sea, el paradigma del universo mecánico, que es el que actualmente prevalece, es como como nos lo pinta, un vacío lleno de partículas, solamente eso. Mientras que el universo eléctrico es un fluido que le llamaban éter, o le llaman fuerzas, o le llaman océanos de electricidad, un fluido en el que los electrones serían sumideros y los protones, o las partículas positivas, serían fuentes. Y ese sería el fluido. Eso nos da una imagen sobre la que poder pensar, más que de las partículas, y es más intuitivo. Un escrito que encontré yo sobre un estudio del éter en España, hay una frase de Blas Cabrera que dice: afirmamos la constitución electrónica de la materia, que así queda reducida a la manifestación aparente de una inmensa perturbación del éter, sublime tempestad, cuyos perdón,
cuyos torbellinos son los electrones y cuyas olas son las ondas electromagnéticas, que propagan y disipan la energía emitida por aquellos en sus rápidos movimientos. De esta suerte, la teoría de los electrones ha fundido en una sola la física del éter y la física de la materia. Vale, pero es que ocurrió que el éter se ha dicho por la ciencia oficial que no existe. ¿Y en qué se basan para decir que el éter no existe? Pues es una interpretación de un famoso experimento que marcó época, el experimento de Michelson y Morley, que trató de calcular la velocidad de la luz, que ya había sido teóricamente calculada por las ecuaciones de Maxwell o por las leyes de Maxwell, exactamente, y se trató de comprobar cómo cambiaba la velocidad de la luz de una estrella cuando la Tierra se dirigía hacia la estrella y a los 6 meses, después de dar media vuelta en torno al Sol, cuando se alejaba. Y se suponía que debía haber una diferencia. Pero por más mediciones que se hicieron, siempre la velocidad de la luz era constante, ¿sabes? Entonces se interpretó que el éter no podía existir y que el espacio y el tiempo eran relativos. Dependía de la velocidad del observatorio o del observador. Pero hay otra interpretación más simple. Lo que pasa es que esa interpretación sugiere que hay más dimensiones. A ver, por ejemplo, supongamos en esta imagen que nos dio Blas Cabrera del mar, y los torbellinos y las olas. Supongamos que el mar, la superficie del mar, hay una sola. A ver, supongamos que el mar es el éter y que nosotros estamos en una superficie no de 2 como el mar, sino de 3 dimensiones. Y que hay un fondo, que hay un éter más profundo, con más dimensiones. Es decir, que nuestro espacio de 3 dimensiones es un subespacio de un espacio de más dimensiones donde está el éter, cual mar. Entonces, si nosotros medimos la velocidad del sonido en el mar, esta siempre es la misma. No sé si son 340 metros por segundo o lo que sea. Siempre es la misma, dependiendo de la densidad del mar. Pero siempre sería la misma, y esto sería independiente de la velocidad de las olas de superficie. Es decir, la superficie en la que nosotros vivimos y vemos objetos, esos objetos son vibraciones del éter, que desde nuestra perspectiva nos dan la imagen de partículas puntuales. Esa podría ser una interpretación del experimento de Michelson y Morley, por lo cual el éter seguiría existiendo, pero es un éter de más dimensiones. Y por lo visto está prohibido hablar de más dimensiones, ¿no? Porque años antes, para describir los orbitales de los átomos, las funciones de onda, aparecen ecuaciones que son de 3 vectores, pero con números imaginarios. Es decir, sugiere que hay 9 dimensiones, con el tiempo 10. Entonces se hace un apaño, se eleva la función de onda, que tiene un número imaginario al cuadrado, y se elimina el número imaginario y se normaliza. Es decir, nos sitúan en las 3 dimensiones. Parece que hay interés en que no sepamos nada de otras posibles dimensiones. Y es que admitir otras dimensiones es abrir el telón. Es una cosa revolucionaria, rompe el paradigma. Hemos encontrado nuevas dimensiones, eso no se puede permitir. Entonces, el estudio de la electricidad de esta forma, esto hace que la teoría que estamos buscando teorías a base de partículas y partículas que no entendemos nada porque no hay imagen. Y si no hay imagen, no hay imaginación tampoco, y no podemos imaginarnos.
esa mecánica cuántica que está llena de matemáticas, como dicen que decía Tesla, que la teoría de la gravedad eran muchos estiércol envueltos en papel de matemáticas. Entonces la matemática es la reina de la ciencia. Quien no sabe matemáticas parece que no sabe nada. El mismo señor que tiene los escritos de Blas Cabrera, el González Posada, comentaba, sí, Blas Cabrera es un gran filósofo, pero no sabe de espacios de Hilbert. Los espacios de Hilbert son unos espacios vectoriales de infinitas dimensiones, es un constructo matemático, pero aquí nadie ve nada, ¿no? Todo está envuelto en matemáticas y el que no sabe matemáticas no sabe nada. Entonces hay una jerarquía de la ciencia que es la matemática explica la física explica la química explica la biología la ecología, la sociología, etcétera, etcétera, hasta la historia. Esa es la jerarquía de la ciencia. Pero eso no es exacto, porque la biología misma no se explica, se dice esto es para esto y para lo otro. La membrana tiene esta función, el mitocondria tiene esta otra función, o sea, todo en biología tiene una finalidad, mientras que la física, todo tiene unas leyes, todo tiene un porqué, y la biología tiene un para qué. Y nos llevan de la física a la química, y la física explica la química y la química se supone que explica la biología. Pero tampoco la química lo explica todo. Es decir, conozco a un amigo compañero de física que era el mejor de la clase en sí, que se lo explicaba todo. Él podía haber estado en un departamento porque lo llamaron de muchos sitios, pero se lo explicaba. Y me contó que él daba clases de química en bachillerato porque no se metió en ninguna tesis, aunque lo llamaron. No le gustó aquello y se fue de profesor de instituto. Entonces me contó que había unas orbitales, unas moléculas que no tenían el enlace. Y se lo preguntó a una compañera de química, una catedrática de química de la Universidad de Zaragoza, debía ser. Y la respuesta que le dio dice, no hay explicación para esto, dice, es así y punto, ¿verdad? Entonces, si no hay explicación, debe haber alguna clase de implicación, precisamente en el punto. Porque a veces las condiciones exteriores no explican los sucesos que acontecen. Entonces, esto es importante para explicarnos el libre albedrío. Si nosotros somos un macrosistema, un macrocosmos, obedecemos a leyes físicas, son las 3 leyes de la dinámica. Y entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Si nosotros estamos sujetos a las leyes físicas. Entonces, el libre albedrío solo puede estar a nivel del microcosmos, a nivel del átomo. Entonces, lo que quiero decir es que las ciencias son cuestionables, es decir, nos despachan una ciencia, digamos una ciencia casi basura, y se lo guardan el camino correcto. Es más aún, no solo lo que nos acaba de decir don Juan Alcántara, es que don Blas Cabrera ha sido el gran desconocido en su biografía, tanto que muy pocos conocen su faceta, tal cual lo califican como un gran filósofo, un gran pensador y más aún un físico teórico con un pensamiento oculto. Sobre esto nos ahonda mucho más don Juan Alcántara. Claro, yo supongo que no es un particular el que lo lleva ocultando. Yo supongo que hay organizaciones de todo esto, o sea, hay un oscurantismo. La verdad está muy perseguida en todas las facetas, ¿no? En la historia, en la economía, todo eso está bajo llave. Es decir, lo que llamamos universidad no es igual tal universidad
igual es la perversidad. Es decir, nos están engañando en muchos aspectos. No solo en la ciencia, en la economía, por ejemplo. Te dicen que la economía es una ciencia, pero todo el mundo entiende de economía. Todo el mundo sabe que si gasta más de lo que gana, pues la economía va mal. Y solo hay que saber sumar y restar. Pero lo visten de ciencia y se convierte en un arte, el arte del engaño. Siempre dentro de su legado oculto, en esos documentos, repito, 60 documentos con 1.500 páginas manuscritas que siguen en manos privadas y que, según parece, este año deberían hacerse públicos, que fue el compromiso tras las exigencias de los familiares de los descendientes de don Blas Cavera. Y es que nos dicen mucha gente, que don Blas Cavera, con su legado oculto a lo que es hoy la física actual, podría considerarlo como un hereje dentro de la física, sobre todo por sus pensamientos en relación con lo que se conoce como el universo eléctrico. De esto también nos hablaba don Juan Alcántara. Todo el que se salga de la teoría oficial es un hereje. Pasa lo mismo en todos los aspectos. O sea, si tú no estás de acuerdo con las tesis oficiales, pues te sacan fuera. Es decir, si no estás de acuerdo con lo que llaman la comunidad científica, pues te ocultan de alguna forma, se ocultan tu obra o te ocultan tu palabra. Mira, el mismo Maxwell, que fue la cumbre de la teoría física, son las ecuaciones de Maxwell, y a partir de las ecuaciones de Maxwell se calcula la velocidad de la luz. Es una bellísima teoría que con 4 ecuaciones pues se deduce todo. Con eso trabajaba Blas Cabrera, con las ecuaciones de Maxwell. Siempre era su base, era su territorio donde él cultivaba sus plantaciones, digamos. Pues la misma teoría de Maxwell, el mismo Maxwell, quiero decir, pensaba en el éter, él afirmaba el éter. Y luego, al final, rechazó el éter. Pero en los últimos años de su vida, debe ser cuando no tenía nada que perder, pues afirmó otra vez la existencia del éter. Entonces la cuestión es, ¿existe el éter? Esa sustancia que lo llena todo. Entonces, ¿qué es ese éter? Es una fuerza, como decía Faraday, es un océano de electricidad, como decía Tesla, y también lo decía Blas Cabrera. ¿Qué es el éter? Entonces, ¿qué palabra empleamos para definir esa sustancia? La misma palabra sustancia está bien, es lo que está entre la estancia y la instancia, entre el espacio y el tiempo. Pero para la física hay una palabra mejor para definir el éter, que es la tensión o la fuerza. Es decir, las 3 magnitudes básicas de la física, y que todos entendemos, es el espacio, el tiempo y la fuerza. Porque el espacio sabe todo el mundo lo que es, no hace falta que lo defina. El tiempo igual, y la fuerza también, porque la sentimos. Entonces hace falta, para unificar criterios, relacionar el espacio, la fuerza y el tiempo. Y hay una palabra en castellano que es tensión, que la tensión es la fuerza también, es la medida de la fuerza, y el espacio sería entonces la extensión, lo que está por fuera de la fuerza. Y la intención con ese sería el tiempo. Esa palabra existía y ya no se usa. Está en desuso. No sabe si se pusieron en desuso, pero era muy sugerente. Se decía antes que la intención de un año eran 365 días, por ejemplo. Era una medida del tiempo y eso es curiosísimo. Es decir, el espacio es la extensión, es lo que hay por fuera. Y el tiempo es la intención.
Hay un filósofo, Aurobindo, que dice que el espacio es el ser consciente proyectándose objetivamente. Bueno, hemos escuchado hasta ahora pues, un pequeño repaso, un pequeño resumen de esta biografía oculta, que sigue siéndolo, sigue estándolo, y claro, nos deja en el aire la sensación de que alguien, altas instancias, no quieren que se conozca estos pensamientos, repito, casi heréticos, entre comillas, por parte de un insigne físico experimental, que es mucho más, es un físico teórico con gran conocimiento de una filosofía que se aleja a lo que es la actualidad de la física. Hay mucho que podría provocar debates y que podría provocar incluso hasta escisiones dentro de lo que es lo compacto del mundo de la física. De esto también ha hablado don Juan Alcántara. Porque cambiar de paradigma no interesa a la fuerza que controlan la narrativa, ¿no? Lo que te dicen cómo fue la historia, lo que te dicen cómo es la economía, lo que te dicen cómo es la medicina, la nutrición. Eso, la verdad, no interesa, es un arma del enemigo. Para un pueblo se puede destruir de muchas formas. O sea, lo puedes destruir con la alimentación, con la medicación, lo puedes destruir quitándole la tierra, quitándole el agua o envenenando el agua, emporcando el aire, con radiaciones. O sea, hay una defensa básica, fundamental, que no se cumple, que ningún ejército la hace. Una persona que no tiene tierra está perdida. No tiene tierra en su tierra. Que no tiene agua está perdida, que respira un aire contaminado también está atacado. Y si tiene una antena de telefonía en su casa o en su pueblo hay antenas de radio o televisión, también está siendo irradiado y eso es peligroso, porque nunca en la historia de la naturaleza han habido esas radiaciones y son un equilibrio delicado. Es decir, esas cosas algunos lo sabrán, pero no se dicen, no salen en la prensa. Se podían hacer parques sociales, por ejemplo. Si en España coge el 10% de todo el territorio, reparte entre los 50 millones de habitantes y a cada persona le toca 1000 metros. Se pueden hacer parques sociales con un 10% nada más del terreno y se soluciona el problema de la vivienda, pero hay intereses, hay élites o lo que quieran que sea, o sectas o logias que van a la contra. Es decir, parece que aquí hay una adversidad, un adversario. Parece que esto no es fácil, es decir, que parece que nosotros nos creemos ante la adversidad y debe haber una adversidad para que nos superemos. Es decir, aquí hay un verso y un adverso. El verso somos nosotros y tenemos delante un adverso que hace un trabajo espantoso, sucio, pero nos tenemos que superar ante la adversidad. Entonces, alguien nos dijo que la verdad nos hará libres, ¿no? Pero la verdad le ponen precio, la ocultan. No quieren que conozcamos la verdad, porque eso nos haría libres. ¿Sí? Si nos descubrimos o autodescubrimos. Entonces, esa es la razón de que el legado de Blas Cabrera esté oculto, porque se acerca a la verdad. Eso de que el átomo es un sistema eléctrico, eso rompe todo el paradigma del universo mecánico. O sea, nos dicen que todo salió del Big Bang, que todos son partículas, las partículas se combinan y de ahí salen las células, los animales, las plantas, nosotros, es decir, todo sale de la materia. Entonces parece que nosotros somos eso, el cuerpo. Nosotros aparecemos con el nacimiento y desaparecemos con la muerte. Es decir, identificamos nuestro cuerpo, que es el vehículo, y el mejor vehículo que podemos tener, y creemos que somos el cuerpo, es decir, que eso del alma y el espíritu y eso son pamplinas de la oscura, ese es el mensaje. Entonces, si te quitan la razón de ser, si este mundo es un azar de partículas que se combinan, y si tú eres un mero cuerpo que vive 80 o 100 años,
entonces a vivir que son 4 días y todo eso de la moral, de la ética, todo eso no sirve para nada. Porque tú no eres el alma, tú eres el cuerpo. Sin embargo, en el castellano está bien fácil. Somos el alma y estamos en el cuerpo, que es donde mejor podemos estar, sin duda. Y entonces, la materia no lo explica todo. El paradigma cambiaría y por eso no es bueno que se sepa en ese aspecto dar a conocer la obra de Blas Cabrera. Ahora, ¿qué podíamos hacer? Nosotros poco, pero quizás los muchachos del Cabildo podían hacer bulla. ¿Eh? Podían, por ejemplo, declarar a ese señor persona non grata, hacer bulla, hacer ruido. Pero no sé, porque los representantes de Lanzarote no están por ninguna parte, porque todos representan a los partidos políticos y los partidos políticos son de las élites. Y las élites es ese poder oscuro que lo oculta todo. Entonces, si ellos se hacen caso a sí mismos, pues podrían hacer algo, pero no se hacen caso a sí mismos, no hacen nada por Lanzarote. Por ejemplo, ¿quién defendió a los pescadores de Lanzarote cuando la independencia del Sáhara? Ahí había derechos históricos y nadie los defendió. Por ejemplo, la montaña del fuego. No hay energía en la montaña del fuego. ¿Por qué no intentan averiguar si es factible? Porque dicen los expertos, dicen que no, y como lo dicen los expertos, pues ya está. Pero podía haber energía en la montaña del fuego. Hay muchos aspectos en que ellos ceden su voluntad, es decir, se venden al partido que lo pone en las listas y entonces no se hacen caso a sí mismos. Si se hacen caso a sí mismos, pues podrían hacer algo por sí mismos, porque ¿qué pasa si todos somos el mismo? Bueno, pues aquí hemos llegado al programa de hoy, un repaso, un resumen casi ajustado de la figura histórica y oculta, valga la expresión, del legado, del pensamiento, para ser más exacto, de don Blas Cabrera Felipe. El tiempo se nos ha ido, con lo cual nos despedimos hasta el próximo programa, si a Corán quiere. Ajul, Felagüen y Midagüen.